Listo. Ok, ya estamos todos. Sí, ya empieza. Daniel va a llegar tarde o quizá no llegue. Ok, bueno, buenos días. Hoy nos toca revisar los artículos de cáncer cervicuterino con quimio y radioterapia. Son 3 artículos, así que vamos a empezar de una vez. Este es el primer estudio de New England, que se revisó en 1999. Nos habla sobre la radioterapia y quimioterapia concomitante basadas con cisplatino para el cáncer cervicuterino localmente avanzado. Un poco de antecedentes, sabemos que el cáncer cervicuterino es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres en todo el mundo y en Estados Unidos alrededor del 25% de estas pacientes van a presentar enfermedad localmente avanzada, esto es en estadio 2B a 4A. En cuanto al tratamiento de radioterapia en este tipo de enfermedad localmente avanzada, sabemos que la habilidad para curar es limitada por varios factores, como por ejemplo el tamaño tumoral, dado que esto vamos a tener que aumentar las dosis y por ende a veces no se van a cumplir las dosis de restricción. Aunque ya sabemos que el uso de la quimioterapia puede dar un beneficio en estas situaciones. ¿Por qué? Porque la quimioterapia concomitante va a inhibir la reparación del daño subletal por la radiación y esto va a sincronizar las células en una fase particularmente radiosensible en el ciclo celular y aparte citotóxico. Anteriormente se han hecho estudios comparando la hidroxiurea con la radioterapia versus radioterapia sola, en otros la hidroxiurea con la radioterapia versus misonidazol con radioterapia, y el otro ha sido hidroxiurea con radioterapia versus cisplatino, 5-FU y radioterapia. En la comparación con radioterapia sola, vimos que el tratamiento, bueno, se vio que el tratamiento con hidroxiurea y con radioterapia, pues aumentó significativamente la tasa de respuesta completa de supervivencia libre de población y de supervivencia global. Comparándola con el misonidazol, también se vio que en el grupo de tratamiento con hidroxiurea aumentó la supervivencia libre de población y fue menos tóxico. Sin embargo, en el tratamiento con 5-FU y cisplatino, se vio que este grupo tuvo una mejoría en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global en comparación con el de hidroxiurea, pero cuando este estudio se hizo, el tratamiento estándar era hidroxiurea con radioterapia, concomitante para la enfermedad localmente avanzada. Ahora, en cuanto a toxicidades, hay pues mayor mielosupresión con hidroxiurea en comparación con cisplatino. Y este estudio se hizo para mejorar la eficacia en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo. Se agregó hidroxiurea al régimen debido a que pues, anteriormente era este fármaco inhibe la ribonucleótido reductasa y agota las células tumorales de monosfosfato de desoxiuridina. Entonces, este artículo hace 3 grupos. El grupo con radioplatino, con radioterapia y cisplatino, radioterapia 5-FU, hidroxiurea y cisplatino y radioterapia hidroxiurea. En cuanto a los criterios de elegibilidad, fueron pacientes, todos tenían enfermedad, cáncer cervicuterino localmente avanzado, de estirpe con carcinoma invasivo de células escamosas, carcinoma adenoescamoso o adenocarcinoma que no fueron tratados en estadios 2B, 3 y 4B. Esto fue de abril del 92 hasta el 97. En cuanto a los criterios de exclusión, fueron pacientes que tuvieran enfermedad fuera de la pelvis, que tuvieran metástasis a ganglios paraórticos o que tuvieran enfermedad peritoneal. También se les hacía un examen pélvico bajo anestesia, radiografía de tórax, se les hacía una pilografía intravenosa, tomografía abdominal para determinar el estadio clínico, y la linfadenectomía paraórtica extraperitoneal, que tuvieran un ECOG 012, Karnofsky de 90 a 100, 70 80, 50 60, 30 40, y que historial que no tuvieran otro tipo de cáncer, que tuvieran un cuento de leucocitos al menos de 3,000, plaquetas al menos de 100,000, con una creatinina no mayor de 2, bilirrubinas que no tuvieran más de 1.5 veces el límite superior en el instituto donde se midió, y que la ACT también no fuera 3 veces más del límite superior. En cuanto a la radioterapia, se dieron tratamientos de 40.8 grays en 24 fracciones o 50.1 grays en 30 fracciones. En cuanto a la braquiterapia, fueron 40 grays para los grupos con estadios 2B y 30 grays en estadios 3 a 4. La dosis total administrada en el punto A fue de 80.8 para los grupos, para los estadios 2B y de 81 en 3 y 4. En cuanto a la dosis administrada en el punto B, fueron 55 en los grupos 2B y 60 en estadios 3 a 4A. Fueron 4 campos y fueron acelerados con una energía de 4 megaelectronvolts como mínimo.
En cuanto al campo pélvico, el margen superior fue desde L5 hasta la porción media del foramen obturador o el nivel más bajo de la enfermedad, con un margen de 3 centímetros y lateral de 1.5 a 2, más allá de los márgenes laterales de la pared pélvica ósea, al menos 7 centímetros de la línea media. Y para los campos laterales se usó el borde anterior. El borde anterior era el borde de la sínfisis del pubis y el borde posterior era el espacio entre S2 y S3. Cuando no se podía administrar braquiterapia, el tumor se trató con teleterapia con una dosis total de 61.2 grays. No se permitió braquiterapia intersticial ni dosis altas. La duración de la radioterapia fue de al menos 10 semanas. La radioterapia se pospuso si los pacientes tenían un recuento leucocitario menor a 2000 y solo se permitieron retrasos de hasta una semana en caso de toxicidad gastrointestinal o genitourinaria relacionada con la radiación. Aquí vemos las dosis de la quimioterapia. En el grupo de cisplatino fue de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal IV, 4 horas antes de la radioterapia de unas 6 semanas. En el grupo de cisplatino, fluoracilo y hidroxiurea, los vemos aquí en la tabla, fueron 50 miligramos. De fluoracilo fueron 4 gramos por metro cuadrado y de hidroxiurea 2 gramos por metro cuadrado. En cuanto a la hidroxiurea, fueron 3 gramos por metro cuadrado. Vemos que la mayoría de los efectos adversos se dio por el 5FU y por el cisplatino. Cuando el objetivo primario se trató de valorar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. La progresión se definió como un aumento del 50% en el producto de los 2 diámetros más grandes del tumor primario o metástasis. Y la supervivencia libre de progresión se calculó desde la fecha de ingreso al estudio hasta la fecha de la primera evidencia física o radiográfica de la progresión de la enfermedad, muerte o la última visita de seguimiento. Y la supervivencia se calculó desde la fecha de ingreso al estudio hasta la fecha de muerte o última visita de seguimiento. Entonces aquí vemos que fueron 526 pacientes, fueron 176 pacientes en el grupo de radioterapia cisplatino, 173 en el grupo de 5FU cisplatino hidroxiurea y 176 en el de hidroxiurea con radioterapia. Vemos que la mayoría de los pacientes pues fueron con histología de escamosa, fueron la mayoría con grado 2 y la mayoría eran caucásicos. En cuanto al Karnofsky, la mayoría pues, tenían un buen estado. En cuanto a la FIGO, la mayoría eran estadio 2B o 3B y la mayoría eran pacientes que tenían tumores de entre 5 a 6 centímetros. Y en cuanto a los parámetros, si eran uni o bilateral, pues la mayoría eran estos y la mayoría tenían ganglios negativos. En cuanto a los resultados, vemos que la supervivencia libre de progresión en cuanto al riesgo relativo para el grupo de radioterapia cisplatino en comparación con la hidroxiurea fue de 0.57. Para el grupo de los 3 medicamentos fue de 0.55. Los pacientes tratados con platinos, pues vemos que en la gráfica de Kaplan-Meier, vemos cómo tenían una supervivencia leve de progresión significativamente más larga que los que recibieron solamente tratamiento con hidroxiurea. Y vemos que la tasa de supervivencia sin progresión a 24 meses fue del 67% para el grupo con cisplatino solamente, del 64% con los 3 medicamentos y del 47% con el grupo de hidroxiurea. En cuanto a la supervivencia global, vemos que la mediana de seguimiento fue de 35 meses. Se reportaron 205 muertes en el estudio, 59 en el grupo de cisplatino, 57 en el grupo de los 3 medicamentos y 89 en el grupo de hidroxiurea, que fue notablemente mayor, con un riesgo relativo a comparación del grupo con hidroxiurea de 0.61 con el grupo de cisplatino y de 0.58 con el grupo de los 3 medicamentos. Vemos que la tasa de supervivencia global fueron mejores en los grupos que se les dio cisplatino con P significativa, estadísticamente significativas versus el grupo con hidroxiurea. En cuanto a la progresión local, vemos que fue del 19% en el grupo de cisplatino, del 20% en el grupo de los 3 medicamentos y 30% en el grupo de hidroxiurea, así como metástasis de pulmón, vemos que el grupo mayor afectado fue con el grupo de hidroxiurea. En cuanto a la radioterapia, pues se reportó que 8 no recibieron tratamiento y 41 solo recibieron teleterapia. Estos 49 pacientes que no recibieron se distribuyeron uniformemente en los 3 grupos. La duración media del tratamiento con radioterapia fue de 9 semanas en el grupo cisplatino, 9.3 en el grupo de los 3 medicamentos y 8.9 en el de hidroxiurea. Aquí, por ejemplo, podemos ver los efectos adversos, que no hubo muertes relacionadas al tratamiento
Y lo más importante aquí es recalcar que la leucopenia grado 3 y 4 se vieron mayormente, fueron el doble en el grupo de los 3 medicamentos en comparación con los otros 2 grupos, que es estadísticamente significativo. Y otros efectos hematológicos también fueron el doble también en cuanto a el de 3 medicamentos comparado con los otros 2 grupos, también esto fue estadísticamente significativo. En cuanto a las conclusiones de este primer artículo, vemos que la radioterapia por sí sola falla en el control local del 30 al 90% en enfermedad localmente avanzada y aproximadamente 2/3 de estos pacientes con tratamiento van a recurrir dentro del campo radiado. Tasas más altas de supervivencia en los grupos tratados, lo vimos en los grupos de cisplatino, en comparación con el de hidroxiurea. Y por ende, este artículo nos da la pauta para poner al cisplatino, vimos los aumentos del efecto de la radiación al inhibir la reparación del daño subletal y sensibilizar las células hipóxicas a la radiación, así como vemos que también tiene una toxicidad limitada a la médula. Vimos que las toxicidades hematológicas, pues fue el efecto más adverso y más frecuente en este estudio, y la duración de la radioterapia y la dosis fueron similares en los 3 grupos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la supervivencia libre, progresión y global está relacionada con la quimioterapia y no con el tratamiento de radioterapia per se. Los resultados se mostraron superioridad con la quimio-radio, con cisplatino solo o con el grupo de 3 fármacos. Por ende, decimos que el grupo el cisplatino debe ser el fármaco estándar para la radioterapia y quimioterapia para el cáncer cervicuterino en enfermedad localmente avanzada. Este segundo artículo ahora nos habla sobre el cisplatino, pero radioterapia y la histerectomía como tratamiento adyuvante versus solamente radioterapia e histerectomía en cáncer cervicuterino en estadio 1B, pero voluminoso. Entonces sabemos que los pacientes con estadio 1B voluminoso tienen una supervivencia libre de progresión y supervivencia global deficiente en comparación con estadios 1 o con estadios menos voluminosos que ya sean tratados quirúrgicamente o con radiación. El tratamiento para estadios 1B ha sido controvertido desde los años 60 y en estudios previos se ha demostrado que la histerectomía no mejora la supervivencia global, pero sí redujo significativamente la recaída en la región pélvica. Entonces, la hipótesis de este estudio se quiso determinar si el tratamiento con cisplatino, como vimos que ya en el artículo pasado, mejora la supervivencia libre de progresión y global, junto con la radioterapia mejoraría justamente esto en pacientes con cáncer cervicuterino voluminoso en forma de barril. En cuanto a los criterios de elegibilidad, vimos que eran mujeres de cualquier edad, que tuvieran diagnóstico histopatológico de carcinoma escamoso, adenocarcinoma o carcinoma adenoescamoso, que tuvieran un estadio 1B, que fueran o exofíticos en forma de barril y que tuvieran, esto es muy importante, un mínimo de 4 centímetros de diámetro, por lo que estamos viendo lo voluminoso. Podría no tener evidencia radiográfica o linfadenopatía por tomografía o linfagiografía. Y en aquellos que tuvieran ganglios agrandados o con apariencia sospechosa, pues también sin evidencia de cáncer por aspiración con aguja fina o evaluación histológica. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluían a pacientes con evidencia histológica que tuvieran compromiso ganglionar, que hubieran recibido radioterapia y quimioterapia previamente o que tuvieran historia de otro tipo de cáncer excepto el melanoma. Que tuvieran un ECOG de 0, 1, 2 o 3, Karnofsky de 90, 100, 70, 80, 50, 60 o 30, 40, que tuvieran una médula ósea, una función renal, hepática adecuada y que fueran médicamente pues adecuadas para realizarse la histerectomía. En cuanto a la radiación, se administró con técnicas de 4 campos con fotones, con como mínimo de 4 megaelectronvolts a una distancia al menos de 100 centímetros. Y en los campos de tratamiento se estableció para extender 3 centímetros más allá de la extensión conocida de la enfermedad y abarcar ganglios ilíacos comunes y los inferiores. Y las dosis fueron de 1.8 a 2 grays por 5 días durante la semana, con un periodo de 4 semanas y media a 5 semanas. La dosis total fueron de 45 grays y en cuanto a la barquiterapia de baja tasa de dosis, se realizó en 1 o 2 aplicaciones después de completar la radioterapia pélvica. Los aplicadores fueron los Fletcher Suit o los Henschke y la dosis al punto A fue de 30 grays para una dosis acumulada de 75 y al punto B fue de 55 grays. En cuanto a la quimioterapia, se administró cisplatino
intravenoso una vez por semana, una dosis de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal y dosis totales que no excedieran los 70 miligramos. Asimismo, se administró un máximo de 6 dosis de cisplatino y la dosis final podría administrarse durante la hospitalización del paciente para recibir la braquiterapia y no se retrasara. El tratamiento con cisplatino se podía suspender si el recuento leucocitario caía por debajo de los 3000, y si el aclaramiento de la creatinina caía por debajo de 50 mililitros por minuto. En cuanto a la histerectomía, se realizó una histerectomía extrafacial de 3 a 6 semanas posterior a la finalización de la radioterapia. Se extrajo el cuerpo y cuello uterino, pero no se extrajo el tejido parametrial contiguo. Los vasos uterinos se seccionaron en la pared uterina medial a los uréteres y no se retiró ningún majito vaginal. Los pacientes fueron evaluados cada 3 meses durante los primeros 2 años y luego semestralmente durante 3 años adicionales. En cuanto a los objetivos primarios, igual tenemos la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. Y la supervivencia libre de progresión se calculó desde la fecha del inicio del estudio hasta la fecha de recurrencia de la enfermedad, muerte o última visita de seguimiento. La supervivencia global se calculó desde la fecha del ingreso al estudio hasta la fecha de muerte o la última visita de seguimiento. Y la recurrencia se clasificaron como locales si se detectaron en la pelvis, cuello uterino o vagina, y distales si se detectaron en ubicaciones extrapélvicas. Entonces aquí vemos los resultados. Fue una N de 369. Fueron 186 pacientes en el grupo de radioterapia y 183 pacientes en el grupo de radioterapia cisplatino. Fueron 4 pacientes asignados al grupo de cisplatino no recibieron este tratamiento y 164 recibieron al menos 4 o más ciclos de cisplatino, y la dosis semanal, la mediana fue de 39 miligramos por metro cuadrado. En cuanto al cumplimiento de la radioterapia, con respecto a la dosis y el volumen del tratamiento, fue similar en los 2 grupos. Y en la histerectomía extrafacial se realizó en el 90% de los pacientes que recibieron radioterapia y el 96% en el grupo de radioterapia con cisplatino. En cuanto a las toxicidades, aquí vemos que el grupo de radioterapia y cisplatino tuvieron un 35% de toxicidad grado 3 o 4 y obviamente pues, fueron mayores que en el grupo de radioterapia sola. Y por ejemplo, vemos aquí que las más importantes fueron las hematológicas y las gastrointestinales, como vemos aquí en la tabla. Y en cuanto a la supervivencia libre de progresión, vemos que recurrieron 69 pacientes, que fue el 37% en el grupo de radioterapia versus el 21% en pacientes que recibieron radioterapia cisplatino. Y hubo menos recurrencias locales en el grupo de radioterapia con cisplatino, de 16 versus 39 en el del grupo de radioterapia solamente. Y la tasa de supervivencia libre de progresión pues, fue significativamente mayor entre los pacientes del grupo de terapia combinada, con una estadísticamente significativa, dándole un riesgo relativo de 0.51 al grupo de radioterapia con cisplatino versus un riesgo relativo de 0.75 al grupo de radioterapia sola. En cuanto a la supervivencia global, vemos que la mediana de seguimiento fueron de 36 meses. Fue el 26% de estos pacientes con los que recibieron radioterapia sola murieron de cáncer específico versus un 15% en el grupo de terapia combinada. La tasa de supervivencia a 3 años fue el 74% en el grupo de radioterapia sola y 83% en el grupo de terapia combinada. Esto fue estadísticamente significativo, con un riesgo relativo de 0.54 en el grupo de terapia combinada. Entonces, de manera de discusión, vemos que históricamente las tasas de supervivencia en pacientes con estadios 1B voluminosos, pues, obviamente son mucho menores, de 70 al 75, comparadas con 88 al 93% en estadios 1B menos, más pequeños. Se utilizó la histerectomía en estos pacientes, sin embargo, la morbilidad se vio aumentada considerablemente, por lo que la histerectomía cayó en desuso gradualmente. Sin embargo, sigue siendo debatible su uso. En estudios previos, la cirugía se asoció con una disminución significativa en la tasa de recaídas en la región pélvica, pero el riesgo general de recurrencia no se redujo significativamente y no hubo diferencias en la supervivencia global. Por eso que en los resultados de este estudio, en comparación con los previos también, pues se valora la eliminación de este procedimiento quirúrgico en ambos regímenes, ya que no habría afectado el aumento de la supervivencia asociado con el uso de cisplatino. Por lo tanto, se debe considerar que la terapia con cisplatino en combinación con radioterapia como un nuevo estándar de tratamiento para pacientes con con cáncer cervicuterino en estados voluminosos, 1B o 2B o 4A o de alto riesgo. Y por último tenemos este otro estudio, que
va a valorar la quimio, radioterapia concomitante en pelvis versus radioterapia a pelvis, pero con ganglios paraórticos para pacientes con cáncer cervicuterino de alto riesgo. Sabemos que 13.700 mujeres en Estados Unidos, a quien se les diagnosticó cáncer cervicuterino invasivo en el 98, se estima que una de casi 5.000 morirán a causa de enfermedad debido a las deficiencias de tratamiento actual. En Estados Unidos, el cáncer cervicuterino afecta mayormente a mujeres de bajo nivel socioeconómico porque estas mujeres tienden a tener un exceso o conocimiento limitado de programas de detección. El uso a nivel nacional de estos programas pues ha reducido en gran medida la incidencia de cáncer cervicuterino invasivo. Ahora, las mujeres con cáncer cervicuterino temprano pueden tratarse con éxito con solamente cirugía radical, y aquellas que ya tienen una lesión cervical extensa o con diseminación a ganglios pélvicos u otros, pues se van a favorecer de darle un tratamiento con ya sea terapia y braquiterapia. En estudios previos se ha demostrado que hay pues, mejor supervivencia entre las mujeres con cáncer cervicuterino localmente avanzado que recibieron radiación profiláctica de ganglios paraórticos, ya sea para erradicar las micrometástasis y sensibilizar las células tumorales, pues sabemos que nos podemos ayudar con el uso de quimioterapia concomitante. Entonces, la RTOG en el 1990 realizó un estudio que comparó los efectos en supervivencia con tratamiento con radiación a campos extendidos versus QTRT concomitante, y pues este artículo habla sobre estos resultados. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que fueran pacientes con carcinoma igual de células escamosas, adenocarcinoma o carcinoma adenoscamoso, que tuvieran un estadio 2B a 4A, y esto es o 1B a 2A con un diámetro tumoral de al menos 5 centímetros o metástasis comprobada por biopsia o ganglio, que tuvieran un Karnofsky igual o mayor a 60, que tuvieran recuento sanguíneo, que tuvieran boom, creatinina y bilirrubina dentro de los parámetros normales. En cuanto a los criterios de exclusión, vemos que tuvieran enfermedad fuera del área pélvica o diseminación a ganglios linfáticos o paraórticos, cáncer previo, pero que no fuera carcinoma cutáneo de células basales, que tuviera contraindicaciones médicas para recibir quimioterapia, que tuviera un subtipo lógico poco común, o que se les hubiera hecho una histerectomía o procedimientos de estadificación transperitoneal, o que hayan recibido radioterapia o quimioterapia previa. A estos pacientes se les realizó una historia clínica y un examen clínico antes de la inscripción. La evaluación inicial también incluyó tanto radiografía de tórax como una cistoscopia, como una proctoscopia, así como hemogramas completos y medición de la función hepática y renal. En cuanto al sistema colector renal, se evaluó mediante una pilografía intravenosa o con una tomografía contrastada, y los ganglios linfáticos paraórticos se evaluaron mediante linfagiografía bípeda o una exploración quirúrgica retroperitoneal. Entonces vemos aquí que fueron 195 pacientes en el grupo de radioquimio versus 193 pacientes que recibieron solo radioterapia. La mayoría de estos pacientes eran caucásicos con una histología de escamosa, y, y la diferenciación tumoral era pobre de los ganglios, perdón, y que tuvieran un estadio 2B, la mayoría, y los ganglios pélvicos, la mayoría tenían negativos, y la tumoración del diámetro, la mayoría tenían más de 5 centímetros. En cuanto al tratamiento, se hicieron campos APPA con fotones de al menos de 15 megaelectronvolts, o 4 campos con fotones de al menos 4 megaelectronvolts. Los campos de tratamiento se extendieron desde L4, L5 hasta el medio pubis o hasta 4 centímetros por debajo del sitio de la enfermedad vaginal o cervical más distal. En cuanto a los campos laterales, se diseñaron para abarcar S3 posteriormente con un margen de al menos 3 centímetros desde el tumor cervical primario, y se les realizó un blindaje personalizado para los ganglios linfáticos pélvicos con un margen de al menos 1 a 1.5 centímetros. En cuanto a la braquiterapia, se utilizó cesio 137 y radio 226 en 392 pacientes de los 402, esto fue un 98%. Ahora, la braquiterapia se realizó dentro de las 2 semanas, preferiblemente que fuera de la primera después de completar la teleterapia, con el objetivo, pues, de mantener la duración total del tratamiento por debajo de las 8 semanas. En cuanto al protocolo, especificaba que todos los pacientes recibían una dosis acumulativa total al punto A de 85 grays. En cuanto a la quimioterapia, se administró un primer ciclo dentro de las primeras 16 horas posteriores a la primera dosis de radioterapia. Esto fue el día 1 y 5. Se administraron cisplatino 75 miligramos por metro cuadrado durante 4 horas. 5-FU fueron 4 gramos por metro cuadrado durante 96 horas. Se programaron 2 ciclos adicionales de quimio en intervalos de 3 semanas.
y uno de estos se administró en el momento de la segunda braquiterapia. Ahora, para evitar retrasos en el tratamiento, se puede adaptar las sesiones de braqui sin quimioterapia si el paciente tenía un recuento leucocitario de menos de 1500 y menos de 100,000 plaquetas. Durante el seguimiento, los pacientes fueron evaluados semanalmente mediante evaluaciones clínicas con hemogramas completos y de plaquetas, así como un examen pélvico. Antes de cada ciclo de quimio se midieron los niveles séricos de albúmina, BUM, de ALT, de fosfatasa alcalina y bilirrubina, y los pacientes se sometían a un examen pélvico bajo anestesia en el momento de cada sesión de braquiterapia. Una vez finalizado este tratamiento, los pacientes se evaluaron 3 meses durante los primeros 2 años, después cada 4 meses durante el tercer año, y en el cuarto año fueron cada 6 meses, y el quinto, y eventualmente ya fue anual. El estado de la enfermedad y el grado de toxicidad, pues, se evaluaron mediante la anamnesis, examen físico y pruebas de laboratorio y radiológicas. En cuanto a la mediana de duración total de radiación, fueron de 58 días, con una dosis media de 89 grays administradas al punto A en cada grupo. De los 195 pacientes en el grupo de radioterapia combinada, 81% completaron al menos 2 ciclos de quimio y 68 completaron al menos 3 ciclos. En cuanto a los efectos colaterales o efectos de toxicidad en los primeros 60 días, vemos que la mayoría de los pacientes presentaron pues más toxicidad al grupo de radioquimioterapia que el grupo de radioterapia sola. Y ya en los efectos tóxicos posterior a los 60 días, vemos que en los que presentaron mayores toxicidades fueron el grupo que recibió solamente radioterapia. En cuanto a la supervivencia global, la mediana de seguimiento fueron de 43 meses. Los pacientes estaban vivos al momento del último análisis, pues fueron los 76% en el grupo de terapia combinada y el 63% en el grupo de solo de radioterapia. Y pues esto vemos que fue estadísticamente significativo. En cuanto a la supervivencia libre de progresión a 5 años, fue del 67% en el grupo de terapia combinada y de un 40% en el grupo de solamente radioterapia. Esto también fue estadísticamente significativo. Entonces, la probabilidad relativa de la supervivencia libre de progresión en el grupo de radioterapia combinada versus radioterapia sola fue de 0.48. La tasa de recaída a distancia fueron del 14% en el grupo de terapia combinada y hasta de un 33% en el grupo de radioterapia sola. Esto fue estadísticamente significativo, con un riesgo relativo de recaída de 0.39 en el grupo de terapia combinada. Y las tasas de recurrencias locorregionales fueron del 19% en el grupo de terapia combinada versus un 35% en el grupo de solamente radioterapia. Esto también es estadísticamente significativo, con un riesgo relativo de recurrencias locorregionales de 1.47 en el grupo de terapia combinada. Aquí, por ejemplo, esta tasa es importante ya que nos habla de una tasa de supervivencia a 5 años por variables de estratificación. Aquí entonces lo desglosan y vemos que a los pacientes que se beneficiaban más de terapia combinada fueron pacientes con estadio 1B, 2A o 2B, que esto fue estadísticamente significativo. En cuanto a los grupos con estadio 3 y 4, pues estos no fue significativo. Entonces vemos que la combinación de la quimio y radio concomitante con cisplatino y 5-FU pues fue más eficaz que la radioterapia sola con campos paraórticos. La inclusión de la quimio pues redujo sustancialmente las recurrencias locales y distales, por lo que se llevó a una tasa de supervivencia general y sin enfermedad más altas. Aunque la quimioterapia aumentó la toxicidad hematológica, como lo vimos, este efecto pues fue reversible y la incidencia de efectos secundarios tardíos pues fue similar en ambos grupos. Entonces, con esto pues, nos quiere decir que hay una evidencia suficiente para recomendar quimio-radioterapia en mujeres con cáncer cervicuterino localmente avanzado, confinado a pelvis, pues que es mejor con quimio-radioterapia que solamente radioterapia. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno. ¿Sí? Bueno. Ok.
Sí. Bueno, Sí, te escucho. Curi, ¿sí me escuchas? Sí, Ok. Curi, nada más una pregunta que creo que es básica y que tenemos que saber todos también para entender un poquito los resultados y hacia sí. dónde pues iba el segundo estudio. ¿Qué opinas tú acerca de la cirugía que se le hizo a las pacientes en el segundo estudio? Ah, ¿Qué opinas? ¿Era una buena cirugía? ¿Es lo que se hace actualmente? ¿Eso no se hace? Yo sé que no somos cirujanos, pero es importante que sepamos porque vienen muchas pacientes tratadas por fuera o pues nos tocarán pacientes que en el hallazgo de la patología por una histerectomía, por el motivo que sea, pues que tengan cáncer de cervix, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú acerca de la cirugía o algún R1 qué opina acerca de la cirugía que se le hizo a la paciente? Pues, o sea, en sí deberías, o sea, la histerectomía que se le debe realizar a las pacientes es extrafacial, pero sin embargo dicen que no, o sea, no resecaron, vaya, los ligamentos contiguos, que eso pues también debería ser, porque en sí la cirugía extrafacial, pues de eso es la diferencia de la intrafacial, que tienes que resecar también todos los ligamentos que están alrededor. Ah, bueno, Exacto, Curi. ahora el Bueno, tratamiento ajá. en los estadios localmente avanzados, pues la cirugía que se tiene que hacer es una histerectomía radical, que es una clase 3. El estudio se realizó una histerectomía extrafacial o clase 1, entonces pues no era pues no es óptimo de acuerdo con el tratamiento el día de hoy, el tipo de cirugía. Exacto, es importante que sepan eso. De acuerdo a la clasificación de Piver, pues lo indicado, incluso en etapas muy, muy locales, incluso desde las etapas 1A, lo indicado es hacerles una histerectomía radical, ¿ok? Que es una Piver 3 con linfadenectomía, ¿ok? A pesar de que sea en una etapa clínica 1A, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, ya sabemos que los resultados pues son contundentes, sin embargo, pues desde ahorita ya sabemos que esa cirugía pues fue una cirugía subóptima para este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, siempre como pues una recomendación, a pesar de que nos dediquemos a la radioterapia, pues hay que ver los tratamientos con los que se compararon, ¿no? Y es importante que lo sepan. Gracias. ¿Algún otro comentario o alguna otra duda? Sí, perdón. ¿Algún R1 qué crítica le encontraría al estudio de GOG 120? César, La dosis total de radiación que habla tuvieron fuerte, Alfredo, nunca se escucha. es la MACO. Bueno, la dosis total de radiación que recibieron en este primer estudio fue de 40.8 Grace, como comentario. ¿Algo más? ¿Qué compararon? Se compararon 3 diferentes regímenes de quimioterapia para ver la supervivencia
Oye, lo que querían evaluar era, porque previamente el tratamiento era con radioterapia hidroxiurea, pero vieron que el tratamiento con cisplatino, pues mejoraba la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, ya sea con 3 medicamentos, o sea, con 5-FU o simplemente solo. Y pues, vieron que tenía menos efectos tóxicos y la supervivencia libre de progresión y global, pues aumentaban con el cisplatino. Entonces fue lo que hicieron comparar. Ok. Y pues el grupo que combinaba las dos incluía también fluoroacilo, ¿no? No era equivalente, o sea, no era como poner cisplatino versus hidroxiurea versus cisplatino más hidroxiurea, sino también incluía fluoracilo, ¿no? ¿Cuál era Exactamente. el grupo que tenía más toxicidad? Ese grupo, el de los 3 medicamentos. Ok, sí, bien. Y del, del RTOG 9001 para un R2, comparado con lo que vieron del retroembrace y el embrace, ¿qué comentarios harían de lo que ya habíamos visto tanto en la clase de taller? Pues es que la irradiación electiva del retroperitoneo está sobre todo estudiada en la era prequimioterapia. O sea, para el beneficio que tiene sobre todo en supervivencia libre de recurrencia y supervivencia local, es en la era de prequimioterapia, pero en los estudios Embrace y Embrace, lo que evaluaron es el riesgo de involucro en subclínico de acuerdo al riesgo, el tamaño del tumor y el nivel más alto de involucro en el Entonces, pues es una revisión mayor la que hicieron en Embrace y Embrace 1, y por eso yo considero que sí deberíamos de tomarlo en cuenta para la integración electiva paraórtica, aún tomando en cuenta que van a recibir quimioterapia concomitante. Sí, en efecto, tú, como mencionas, el RTG 9001 pues es en diferentes circunstancias, es un estudio que ya es viejito, en su momento pues fue útil para determinar aquellos que requieren pues radioterapia retroperitoneo en el escenario sin quimioterapia, ¿no? Eh, aquí nada más para recordar, los estudios igual que hablan del nivel de hemoglobina, son estudios también que en su mayoría se hacen cuando no se daba el estándar de quimio o radioterapia. Sin embargo, también los estudios, digamos, retrospectivos o las revisiones con varios centros han demostrado que la hemoglobina, a pesar de la quimio, sí es importante, pero los estudios en los que basamos nuestras, digamos, determinar que se requiere una hemoglobina mayor de 10 son basados en estudios que solo fueron tratadas las pacientes con radioterapia. Y no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario adicional. Doctora, entonces, en cuanto a las pacientes de alto riesgo, ¿usted recomendaría que las tratáramos profilácticamente con campos extendidos? Esa es la tendencia que menciona el retroembrace. Aquí, pues digamos, la técnica sería el gran problema, ¿no? O sea, la toxicidad que le pudiéramos dar en nuestro escenario con las verificaciones que realizamos o el posicionamiento que hacemos, pues tendríamos que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? A lo mejor si es alguien joven que si es alto riesgo, podrías hacerlo. O sea, la tendencia es, creo que lo que va a demostrar el estudio es eso, que sí va a haber un beneficio. Faltan, digamos, los estudios definitivos del Embrace 2. A lo mejor ahorita lo podríamos hacer de manera, digamos, con la evidencia que hay, pero pues si me dijeras que si lo haría yo en algún lugar en el que tuviera manera de verificar bien y el posicionamiento, sí. Ok, doctora, muchas gracias. Pero no implica que ya lo empiecen a hacer, o sea, porque al final, les digo, tienen que considerar todo el escenario y todo el contexto en el que está el paciente, ¿no? Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguna retres que tenga algo más que agregar? Salvador, está bien, Daniel, Caro. En cuanto a la irradiación de campo paraórtico también,
sí nos ha tocado ver pacientes que no van a recibir la concomitancia por alguna comorbilidad, decisión de oncología médica, estado funcional, etcétera, y únicamente el tratamiento del CACU se queda a cargo de nosotros. En este caso, ¿consideraría usted que sería importante brindar la irradiación paraórtica en ausencia de ganglios a este nivel, únicamente con la existencia de ganglios pélvicos, tomando en cuenta que no van a recibir la quimioterapia? En este escenario sí habría, bueno, estaría la evidencia tanto de, como dices, del estudio que ahorita vimos, en el cual sí habría beneficios, y pues también considerando si evalúas el riesgo y por riesgo alto lo consideras, yo creo que ahí sí estaría justificado. De hecho, de los pacientes que hemos revisado, estamos tratando de sacar como los pacientes que recurrieron a retro y tratar de sacar los factores. Pero sí, o sea, en este escenario que lo plantea, sí. De lo que comenta Salvador, me parece que ese como problema lo comenta también en el RTOG 9001, lo comenta en la introducción, y lo cita como el RTOG 7905, me parece que es el estudio. Y ahí es donde se ve la mejoría en supervivencia global de integración a campos selectivos de paraórticos. Yo creo que si sabemos que no va a recibir quimioterapia concomitante, pues ahí sería una indicación de integración a campo paraórtico en la etapa clínica avanzada. Y sin quimioterapia, lo ideal es, como dices, Salvador, y como dices tú, que se le dé radioterapia a pelvis y a retroperitoneo, por el alto riesgo de que recurra, ¿no? O sea, estás quitándole, aunque el beneficio, digamos, como que solamente da la quimioterapia al agregar a la radioterapia es poco, sí se ha visto que ese beneficio es mayor en recurrencias a retroperitoneo. Gracias, doctora. Bueno, pues entonces, si no hay ningún otro comentario, nos vemos el jueves. Sale, buen día. Gracias, doctora. Gracias, bye. Buen día. Gracias.